Un simple bocadillo compartido en el patio del colegio desencadenó una serie de acontecimientos que nadie podría haber previsto. Pedro, el chico de corazón generoso, no tenía ni idea de que su acto de bondad hacia Ana, la niña hambrienta y solitaria, volvería para atormentarle 2 décadas después. El destino, sin embargo, tenía planes sorprendentes para estos dos jóvenes cuyas vidas se entrelazaron de manera tan inocente. 20 años pasaron, y Pedro, abandonado por todos, se enfrentaba a la perspectiva de una vida entre rejas. Fue entonces cuando una figura misteriosa emergió de las sombras de su pasado, una mujer decidida a desvelar la verdad, costara lo que costara. Armada con habilidades investigativas extraordinarias y un conocimiento íntimo del caso, estaba a punto de sacudir los cimientos del sistema judicial y revelar una conspiración que iba mucho más allá de un simple asesinato. El estridente timbre anunció el inicio de otro día lectivo en el colegio público Monteiro Lobato. Pedro, un chico de 11 años con pelo castaño rebelde y ojos color miel, entró en el aula, con su uniforme un poco grande para su cuerpo delgado. Sus ojos inmediatamente encontraron la figura solitaria al fondo de la clase. Ana, la alumna nueva que había llegado hacía pocos días. Durante algunos días, Pedro observó a Ana discretamente. Se fijó en cómo se encogía en su silla durante las clases, como si quisiera desaparecer. Su largo pelo negro a menudo cubría su rostro, como una cortina protectora contra el mundo. Pero fue durante el recreo cuando algo llamó la atención de Pedro de manera más intensa. Mientras los otros niños corrían al patio, bolsas de merienda en mano, Ana permanecía sentada, sus ojos azules fijos en un libro gastado. El primer día, Pedro pensó que quizás ella prefería leer a comer. Al día siguiente, notó la mirada triste que lanzaba a los otros niños que masticaban sus bocadillos y frutas. El tercer día, cuando sonó el timbre del recreo, Pedro tomó una decisión. Se acercó al pupitre de Ana, su corazón latiendo un poco más rápido de lo normal. «Hola», dijo, su voz saliendo un poco más aguda de lo que pretendía. «¿Quieres compartir mi merienda conmigo?» Ana dudó por un momento, sus ojos azules abiertos de sorpresa. Miró el bocadillo, luego a Pedro, y de vuelta al bocadillo. Su estómago rugió audiblemente, y un rubor subió por su rostro. «¿Estás seguro?», preguntó, su voz casi un susurro. Pedro asintió enfáticamente. «Claro. Mi madre siempre hace bocadillos enormes. Nunca puedo comerme todo yo solo». Con los dedos temblorosos, Ana cogió la mitad del bocadillo. Al dar el primer mordisco, sus ojos se cerraron, y un pequeño gemido de placer escapó de sus labios. Era un simple bocadillo de queso y jamón, pero para Ana, en ese momento, era el alimento más delicioso que jamás había probado. «Gracias», dijo en voz baja, una pequeña sonrisa iluminando su rostro por primera vez desde que llegó al colegio. Mientras comían, Pedro comenzó a hablar animadamente sobre sus libros favoritos, sus clases preferidas y sus sueños de convertirse en un superhéroe cuando creciera. Ana escuchaba atentamente, respondiendo con pequeños comentarios aquí y allá. Poco a poco, empezó a abrirse, compartiendo su amor por las historias de misterio y su deseo secreto de convertirse algún día en detective. El timbre sonó, señalando el final del recreo, pero para Pedro y Ana, parecía que solo habían pasado unos minutos. Mientras caminaban de vuelta al aula, Pedro se hizo una promesa silenciosa: sería amigo de Ana, pasara lo que pasara. Ese simple momento fue el inicio de una amistad que cambiaría sus vidas para siempre. En los días siguientes, Pedro siempre traía merienda extra para compartir con Ana. Pasaban el recreo hablando sobre libros, sueños y las pequeñas aventuras del día a día escolar. Una noche, mientras Pedro hacía los deberes en la pequeña cocina de su piso, Beatriz notó algo diferente en el comportamiento de su hijo. «Pedro, ¿va todo bien en el cole?», preguntó, sus manos ocupadas cosiendo un vestido para una clienta. El chico dudó por un momento, y luego le contó sobre Ana. «Mamá, creo que su familia pasa por dificultades. Nunca tiene merienda, y su ropa parece muy vieja». Beatriz dejó de coser, sus ojos llenándose de lágrimas. Se levantó y abrazó a su hijo, orgullosa de su bondad. «Has hecho bien, mi amor. A partir de mañana, prepararemos merienda para 2, ¿vale?» Pedro asintió, una sonrisa iluminando su rostro pecoso. «Gracias. Ana se pondrá tan contenta». Esa noche, después de que Pedro se fuera a la cama, Beatriz se quedó despierta, pensando. Sabía lo que era pasar por dificultades,
y su corazón se encogía por la familia de Ana. Una idea empezó a formarse en su mente. Al día siguiente, mientras preparaba la merienda de Pedro, Beatriz añadió una nota. Querida Ana, espero que te guste esta merienda extra. Si necesitas algo, lo que sea, por favor, no dudes en pedirlo. A veces, aceptar ayuda es tan importante como ofrecerla. Con cariño, la madre de Pedro. Cuando Ana leyó la nota durante el recreo, sus ojos se llenaron de lágrimas. Pedro, preocupado, preguntó si estaba todo bien. Ana sorbió, secándose los ojos con la manga de la blusa. Está todo genial, dijo, una sonrisa temblorosa en sus labios. Es solo que hace mucho tiempo que alguien no se preocupaba así por mí y por mi familia. Pedro, sin saber exactamente qué decir, hizo lo único que parecía correcto en ese momento, abrazó a Ana. Fue un abrazo torpe, como solo los niños de 11 años saben dar, pero estaba lleno de compasión y comprensión. Esa tarde, cuando Ana llegó a casa, le entregó la nota de Beatriz a su madre. Las dos lloraron juntas, una mezcla de gratitud y alivio por no estar ya solas en su lucha. María, inspirada por la bondad de Beatriz, decidió que era hora de pedir ayuda. Al día siguiente, fue al colegio de Ana y pidió hablar con la madre de Pedro. El encuentro entre María y Beatriz fue emotivo. Dos madres, ambas luchando por dar lo mejor a sus hijos, compartiendo sus historias y dificultades. Beatriz, al descubrir que María tenía habilidades básicas de costura, se ofreció a enseñarle técnicas más avanzadas. Puedo enseñarte a arreglar ropa, incluso a crear prendas sencillas, explicó Beatriz, sus ojos brillando con entusiasmo. Con estas habilidades, puedes empezar tu propio negocio en casa. María, emocionada con la oferta, aceptó inmediatamente. En las semanas siguientes, mientras Pedro y Ana fortalecían su amistad en el colegio, Beatriz y María pasaban horas juntas, cosiendo y charlando. El otoño llegó, pintando los árboles de rojo y dorado, y con él vino un cambio inesperado en la vida de Ana y su madre. Una tarde, María llegó a casa con los ojos brillando de emoción, sosteniendo una carta en sus manos temblorosas. Ana, cariño, llamó, su voz embargada por la emoción. No te vas a creer lo que ha pasado. La carta era de una reconocida empresa de confección en la capital. Impresionados con el talento de María, le ofrecían un puesto de supervisora en su taller principal. El sueldo era más del doble de lo que ganaba actualmente, e incluía un piso de empresa en el corazón de la ciudad. Ana sintió una mezcla de alegría y aprensión. Por un lado, estaba emocionada por la oportunidad que se abría para su madre. Por otro, la idea de dejar su ciudad, sus amigos, y especialmente a Pedro, hacía que su corazón se encogiera. La noticia de la inminente partida de Ana cogió a Pedro por sorpresa. Pasaron los últimos días antes de la mudanza juntos, reviviendo recuerdos y haciendo promesas de mantener el contacto. La víspera de la partida, sentados en el banco del parque donde tantas veces habían compartido meriendas y sueños, Pedro cogió la mano de Ana. Esto no es un adiós, dijo, su voz firme a pesar de los ojos húmedos. Es solo un hasta luego. Ana asintió, incapaz de hablar debido al nudo en su garganta. Se abrazaron largamente, las palabras innecesarias entre dos corazones tan conectados. Los años que siguieron trajeron cambios significativos para Ana y su madre. El nuevo trabajo de María floreció, su creatividad y habilidad reconocidas y valoradas. Para Ana, el nuevo entorno ofreció oportunidades educativas que jamás habría imaginado. Se sumergió en los estudios con feroz determinación, su mente aguda absorbiendo conocimientos como una esponja. Las noches de estudio intenso y los fines de semana sacrificados en nombre del aprendizaje finalmente dieron fruto cuando Ana fue aceptada en la Academia de Policía, el primer paso hacia su sueño de convertirse en detective. Mientras tanto, Pedro también seguía su camino, decidido a convertirse en el abogado que siempre soñó ser. A pesar de la distancia física, el vínculo entre ellos permaneció intacto, como un hilo invisible conectando sus corazones. Las llamadas y mensajes, aunque menos frecuentes con el paso del tiempo, nunca cesaron por completo. Cada conversación, no importaba cuán breve, reavivaba la llama de aquella amistad especial. Y así, 2 décadas pasaron. 20 años de crecimiento, desafíos y logros. 20 años de vidas separadas, pero de alguna manera aún entrelazadas. En sus momentos de reflexión, tanto Pedro como Ana a menudo se encontraban pensando el uno en el otro. El recuerdo de aquel primer acto de bondad, un simple bocadillo compartido,
permanecía vívido en sus mentes, un recordatorio constante del poder transformador de la compasión. Aunque sus vidas habían tomado rumbos diferentes, aquella conexión especial permanecía, dormida, pero nunca olvidada. Era como si, de alguna manera, ambos supieran que sus caminos estaban destinados a cruzarse de nuevo. Los años pasaron, y Pedro se convirtió en un abogado respetado en su ciudad natal. A los 31 años, era la imagen del éxito, carrera prometedora, un piso elegante en el centro de la ciudad y una novia, Vanessa, que parecía ser el complemento perfecto para su vida. Vanessa era una mujer deslumbrante, con largo pelo rubio y ojos verdes penetrantes. Licenciada en marketing, trabajaba en una gran agencia de publicidad y siempre sabía exactamente qué decir y cómo comportarse en eventos sociales. Su sonrisa encantadora y risa melodiosa hacían que todos a su alrededor se sintieran especiales. Sin embargo, detrás de la fachada perfecta, había una ambición fría y calculadora. Vanessa veía en Pedro no solo a una pareja, sino un peldaño para sus propias aspiraciones sociales. Le encantaba mencionar casualmente el éxito de Pedro en cenas y fiestas, siempre presentándose como la fuerza detrás de sus logros. «Cariño, no te olvides de mencionar ese caso pro bono que cogiste», le susurró a Pedro durante un cóctel, su sonrisa sin llegar a los ojos. «Eso impresionará al juez Mendoza». Pedro, en su bondad natural, no percibía las sutiles manipulaciones de Vanessa. Realmente creía que ella lo amaba y apoyaba, ciego al hecho de que era solo una pieza en el juego social que ella jugaba tan hábilmente. La vida de Pedro parecía perfecta a los ojos de todos, pero el destino estaba a punto de poner su mundo patas arriba. Un viernes aparentemente normal, Pedro recibió una llamada de Carlos Méndez, un cliente influyente y notoriamente difícil. La tensa conversación en el aparcamiento del centro comercial terminó con Carlos haciendo una impactante confesión de asesinato y Pedro negándose a ayudarle a encubrir el crimen. El lunes siguiente, Pedro fue despertado por furiosos golpes en su puerta. 2 policías lo arrestaron, acusándolo del asesinato de Carlos Méndez. El mundo que conocía se derrumbó en cuestión de instantes. Cuando la noticia del arresto de Pedro estalló en los informativos, Vanessa sintió que su mundo se desmoronaba. No por el amor que sentía por Pedro, sino por lo que su asociación con él podría costar a su carrera cuidadosamente construida. La mañana siguiente al arresto, apareció en la comisaría, no para ofrecer apoyo, sino para devolver el anillo de compromiso. «Lo siento», dijo fríamente, evitando su mirada mientras deslizaba el anillo por la abertura de la celda. «Pero no puedo pasar por esto. Mi carrera, mi reputación. Lo entiendes, ¿verdad?». Sin esperar una respuesta, se dio la vuelta y salió, sus tacones altos resonando por el pasillo, llevándose con ellos las últimas ilusiones de Pedro sobre su relación. La noticia del arresto de Pedro Silva, el abogado conocido por su integridad y trabajo pro bono, se extendió como la pólvora por la ciudad. Las reacciones fueron inmediatas e intensas. En el café de la esquina, donde Pedro solía tomar su café expreso matutino, el rumor era incesante. «Yo siempre pensé que había algo raro en él», murmuró doña Zulmira, la propietaria, a un grupo de clientes habituales. «Esos ojos demasiado bondadosos, nadie es tan bueno sin tener algo que esconder». En el juzgado, colegas abogados debatían acaloradamente el caso. «Es un absurdo», exclamó el doctor Rodríguez, golpeando el puño en la mesa. «Conozco a Pedro desde hace años. No sería capaz de matar ni a una mosca». Pero no todos compartían esa opinión. «Donde hay humo, hay fuego», rebatió el doctor Almeida, ajustándose las gafas. ¿Quién sabe lo que escondía detrás de esa fachada de buen chico? En las redes sociales, el caso Pedro Silva se volvía viral. Opiniones polarizadas inundaban las timelines. «Justiciero del pueblo. Por fin se le ha caído la máscara. Estos abogados ricos siempre se creen por encima de la ley. Pedro culpable. Defensoría de la verdad. Pedro Silva es inocente. No podemos condenar a un hombre sin pruebas. Justicia para Pedro». Los medios locales no perdían el tiempo. Los periódicos estampaban titulares sensacionalistas. «¿Abogado modelo o asesino cruel? La cara oculta de Pedro Silva». Los programas de televisión dedicaban horas a especulaciones y análisis de expertos sobre el caso. En medio de todo este caos mediático, en una ciudad distante, Ana Oliveira, ahora una detective privada de éxito, veía las noticias con el corazón encogido. Sus ojos azules,
que hace tanto tiempo habían encontrado bondad en la mirada de un niño que compartió su merienda, ahora se llenaban de determinación. No puede ser, murmuró para sí misma, apagando la tele. El Pedro que yo conocí jamás haría algo así. Sin dudarlo, Ana empezó a hacer las maletas. Sabía que necesitaba volver a su ciudad natal, necesitaba ver a Pedro con sus propios ojos. El recuerdo de aquel chico generoso que cambió su vida estaba grabado en su memoria, y se negaba a creer que pudiera ser culpable de un crimen tan horrendo. Mientras conducía por la carretera, los recuerdos de su difícil infancia y de la bondad de Pedro inundaban su mente. Ana recordó cómo aquellas meriendas compartidas no solo alimentaron su cuerpo, sino también su alma, dándole esperanza en un momento en que todo parecía sombrío. Te voy a ayudar, prometió en voz alta, sus ojos fijos en la carretera que tenía delante. Igual que tú me ayudaste hace tantos años. Ana llegó a la ciudad decidida a descubrir la verdad. Su primera parada fue la cárcel donde Pedro estaba detenido. Al entrar en la sala de visitas, su corazón se aceleró al ver al hombre sentado al otro lado del cristal. Los años habían pasado, pero aquellos ojos color miel aún llevaban la misma bondad que ella recordaba. Hola, dijo, su voz temblando ligeramente. No sé si te acuerdas de mí, pero nunca olvidé al chico que compartió su merienda conmigo hace tantos años. Pedro levantó los ojos, la confusión dando paso a un destello de reconocimiento. ¿Ana? ¿Eres tú? Su voz era una mezcla de sorpresa y emoción contenida. Ana asintió, sentándose. Sí, soy yo. Estoy aquí para ayudar. Soy detective privada ahora, y creo en tu inocencia. ¿Tú me crees? Pedro preguntó, su voz quebrándose un poco. ¿Por qué? Todo el mundo parece haberme condenado ya. Ana se inclinó hacia adelante, sus intensos ojos azules fijos en los de él. Porque conozco tu corazón. El niño que compartió su merienda con una extraña hambrienta, que inspiró a su madre a ayudar a mi familia, ese niño creció para ser un hombre bueno, lo sé. Hizo una pausa, respirando hondo. Además, he investigado tu caso antes de venir. Las pruebas contra ti son circunstanciales en el mejor de los casos. Hay lagunas, inconsistencias. Y pienso encontrar la verdad. Pedro sintió que se le formaban lágrimas en los ojos. Gracias, no sabes cuánto significa esto para mí. Ana sonrió suavemente. Ahora, cuéntamelo todo. Cada detalle de la noche en que Carlos Méndez murió. Vamos a empezar a desentrañar este misterio. En las semanas siguientes, Ana se sumergió de lleno en la investigación. Revisó meticulosamente cada trozo de evidencia, entrevistó a testigos y siguió pistas que la policía había pasado por alto. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde en el despacho que había alquilado temporalmente, Ana hizo un descubrimiento crucial. Analizando los registros financieros de Carlos Méndez, notó una serie de transacciones sospechosas que implicaban a una empresa offshore. Decidida a seguir esta pista, Ana se infiltró en la oficina de Carlos en plena noche. Mientras rebuscaba en los archivos, oyó voces que se acercaban. Su corazón se aceleró. Rápidamente, cogió algunos documentos que parecían importantes y se dirigió a la salida más cercana. Las voces se hacían más fuertes. Ana podía oír el tintineo de unas llaves. En un momento de puro instinto, se escondió detrás de una gran planta ornamental cerca de la puerta lateral. Dos hombres entraron, hablando en voz baja. ¿Estás seguro de que no dejamos nada comprometedor?, preguntó una voz grave. Tranqui, respondió la otra. Incluso si alguien encuentra algo, toda la culpa ya ha caído sobre ese abogado idiota. Ana contuvo la respiración, su cuerpo tenso como la cuerda de un violín. Los hombres continuaron su búsqueda por la oficina, pasando peligrosamente cerca de su escondite varias veces. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente se marcharon. Con el corazón aún acelerado, Ana esperó unos minutos antes de salir de su escondite. Silenciosamente, se escabulló por la puerta lateral, agradeciendo mentalmente su suerte. Una vez fuera del edificio, corrió hacia su coche, los documentos firmemente apretados contra su pecho. Este descubrimiento fue solo el principio. En los días que siguieron, Ana desenterró una compleja red de corrupción y chantaje que involucraba a Carlos Méndez y a un grupo de empresarios influyentes. Cada nueva evidencia la llevaba más cerca de la verdad y más lejos de la culpabilidad de Pedro. Mientras tanto, en la cárcel, Pedro enfrentaba sus propios desafíos. La rutina monótona y el aislamiento pesaban sobre él.
Pero eran las visitas de su madre las que más le partían el corazón. En una tarde particularmente difícil, Beatriz llegó para una visita. Su pelo, ahora completamente canoso, enmarcaba un rostro marcado por la preocupación. Al ver a su hijo, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Hijo mío», dijo, con la voz entrecortada, «¿cómo estás?». Pedro forzó una sonrisa, intentando parecer fuerte por ella. «Estoy bien, no te preocupes». Beatriz extendió la mano, tocando el cristal que los separaba. «Pedro, sé que eres inocente. La verdad saldrá a la luz, nunca lo dudes». «Lo sé», respondió Pedro, sintiendo un nudo en la garganta. «Ana está trabajando en el caso. Ella cree en mí». Beatriz sonrió entre lágrimas. «Ana, aquella niñita de los tiempos del cole». «Pedro, ¿ves? El bien que hiciste está volviendo a ti». Hablaron unos minutos más, Beatriz contándole sobre el barrio, sobre los vecinos que enviaban su apoyo. Cuando se acabó el tiempo de la visita, Pedro sintió que se le encogía el corazón al ver a su madre alejarse. «Te quiero, estaré fuera de aquí antes de que te des cuenta». Beatriz se volvió, sus ojos brillando de amor y determinación. «Yo también te quiero. Sé fuerte. Pronto estaremos juntos». Finalmente, tras semanas de intensa investigación, llegó el día del juicio. El tribunal estaba abarrotado, el murmullo de la multitud reflejando la tensión en el aire. Beatriz estaba sentada en primera fila, sus manos temblando ligeramente mientras sostenía un rosario. El juez, un hombre austero de pelo canoso, llamó la sesión al orden. El fiscal, Dr. Mendoza, presentó el caso contra Pedro, pintándolo como un abogado corrupto que había matado a Carlos Méndez para ocultar sus propios crímenes. «Señoras y señores del jurado», comenzó el Dr. Mendoza, su voz resonando por la sala, «lo que tenemos aquí es un caso clásico de un hombre que se creía por encima de la ley. Pedro Silva, con su fachada de abogado buenecito, usó su posición para involucrarse en negocios turbios con Carlos Méndez. Cuando Méndez amenazó con exponerlo, Silva lo silenció permanentemente. El abogado defensor de Pedro, Dr. Rodríguez, un hombre de mediana edad con ojos perspicaces tras unas gafas de montura fina, se levantó para hacer su declaración inicial. «Miembros del jurado», comenzó, con voz tranquila pero firme, «lo que la fiscalía ha ofrecido son meras conjeturas. No hay pruebas concretas que vinculen a mi cliente con el asesinato de Carlos Méndez. Pedro Silva es un hombre de carácter, conocido por su trabajo pro bono y su integridad. Vamos a demostrar que es víctima de una terrible injusticia». El juicio continuó con la presentación de testigos. La fiscalía llamó a compañeros de trabajo de Carlos Méndez, que hablaron sobre una acalorada discusión entre Pedro y Carlos días antes del asesinato. «Estaban gritándose el uno al otro», testificó Sandra, la secretaria de Carlos. «Nunca había visto al señor Silva tan furioso». La defensa contraargumentó, llamando a clientes de Pedro que hablaron sobre su ética y compasión. «Pedro me ayudó cuando nadie más quiso», dijo Juan, un ex cliente. «No me cobró ni un céntimo y salvó a mi familia de ser desahuciada». La tensión en el tribunal era palpable. Beatriz alternaba entre oraciones silenciosas y miradas ansiosas a su hijo. Pedro se mantenía sereno, pero sus ojos revelaban el tormento interior. Entonces, en lo que parecía ser el momento más oscuro para la defensa, Ana entró en el tribunal. Caminó decidida hasta el abogado de Pedro y le susurró algo al oído. El doctor Rodríguez asintió, un brillo de esperanza en sus ojos. «Señoría», dijo, levantándose, «la defensa quisiera llamar a una testigo sorpresa. Ana Oliveira, detective privada». Un murmullo recorrió la sala mientras Ana tomaba su lugar en el estrado. Miró directamente a Pedro, una pequeña sonrisa de ánimo en sus labios. «Señorita Oliveira», comenzó el doctor Rodríguez, «¿podría contarnos qué ha descubierto en su investigación?». Ana asintió, su voz clara y confiada resonando por la sala. «Durante mi investigación, descubrí una compleja red de corrupción que implicaba a Carlos Méndez y a un grupo de empresarios influyentes. Pedro Silva no formaba parte de este entramado. De hecho, estaba a punto de destaparlo todo. Entonces presentó una serie de documentos, grabaciones y testimonios que había recopilado. Estas pruebas demuestran que Carlos Méndez estaba involucrado en blanqueo de dinero y extorsión. Cuando Pedro lo descubrió y se negó a participar, se convirtió en una amenaza». Ana continuó, detallando meticulosamente la línea temporal de los eventos que llevaron al asesinato de Carlos.
presentó grabaciones de cámaras de seguridad que mostraban a Pedro en otro lugar en el momento del crimen, testigos que corroboraban su coartada, y correos electrónicos intercambiados entre Carlos y los verdaderos conspiradores. El asesinato de Carlos Méndez fue ordenado por este grupo, Ana concluyó, señalando un diagrama que mostraba las conexiones entre los implicados. Utilizaron a Pedro Silva como cabeza de turco, sabiendo que su reputación intachable lo convertiría en el objetivo perfecto. El tribunal quedó en absoluto silencio mientras Ana terminaba su testimonio. El fiscal, Dr. Mendoza, parecía aturdido, hojeando frenéticamente sus notas. Tras un receso para que ambas partes pudieran revisar las nuevas pruebas, se reanudó el juicio. El juez, después de escuchar los argumentos finales, se dirigió al jurado. Señoras y señores del jurado, han escuchado las pruebas presentadas. Ahora, les corresponde a ustedes deliberar y llegar a un veredicto. Las horas que siguieron fueron las más largas en la vida de Pedro. Se sentó, inmóvil, mientras esperaba que su destino fuera decidido. Beatriz sostenía su mano, sus silenciosas plegarias llenando el aire a su alrededor. Finalmente, el jurado regresó. La sala del tribunal quedó en tensión, todos conteniendo la respiración. ¿Ha llegado el jurado a un veredicto?, preguntó el juez. El presidente del jurado se puso en pie, un papel temblando ligeramente en sus manos. Sí, señoría. Nosotros, el jurado, consideramos al acusado, Pedro Silva, inocente de todos los cargos. Un suspiro colectivo de alivio resonó por la sala. Beatriz abrazó a Pedro, lágrimas de alegría corriendo por su rostro. Ana, de pie junto a ellos, sonreía, sus ojos brillando de emoción. El juez golpeó el mazo. Pedro Silva, queda usted en libertad. Este tribunal pide disculpas por el error judicial que ha sufrido. Mientras Pedro salía del tribunal, una multitud de reporteros lo esperaba. Los flashes de las cámaras estallaban a su alrededor, voces gritando preguntas. Pero Pedro solo tenía ojos para dos personas, su madre y Ana. Gracias, dijo, abrazando a Ana con fuerza. Has salvado mi vida. Ana sonrió, devolviendo el abrazo. Tú salvaste la mía primero, hace mucho tiempo. Nunca lo olvidé. Días después de la absolución de Pedro, él y Ana se encontraron en una cafetería tranquila en el centro de la ciudad. El aroma del café recién hecho flotaba en el aire mientras reflexionaban sobre los recientes acontecimientos. ¿Sabes?, Pedro comenzó, girando la taza en sus manos, esta experiencia lo ha cambiado todo para mí. No puedo volver a ser el abogado que era antes. Ana asintió, sus ojos azules brillando con comprensión. Lo entiendo, y para ser sincera, trabajar en este caso me ha hecho darme cuenta de cuánto podemos lograr juntos. Pedro se inclinó hacia adelante, una idea formándose. ¿Y si continuáramos así? Tú con tus habilidades investigativas, yo con mi conocimiento legal. Podríamos marcar una verdadera diferencia. ¿Una asociación?, preguntó Ana, una sonrisa extendiéndose por su rostro. Exactamente, respondió Pedro, su entusiasmo creciendo. Los defensores de la verdad. ¿Qué te parece? Ana extendió la mano, estrechando la de Pedro firmemente. Me parece que acabamos de formar una asociación de primera, señor Silva. Sus ojos se encontraron, llenos de determinación y esperanza para el futuro que estaban a punto de construir juntos. En los días que siguieron, la vida de Pedro experimentó una transformación radical. Su inocencia fue noticia de portada en todos los periódicos, y se vio inundado de peticiones de disculpas y ofertas de trabajo. Vanessa, su exnovia, intentó reanudar la relación, alegando que siempre había creído en su inocencia. Pero Pedro, ahora con los ojos abiertos a su verdadera naturaleza, la rechazó educadamente. Fue durante un paseo por el parque, algunas semanas después del juicio, cuando Pedro conoció a Sofía. Estaba sentada en un banco, absorta en un libro, cuando su perro se escapó y corrió hacia Pedro. Max, vuelve aquí. Sofía llamó, corriendo tras el animado Golden Retriever. Pedro se agachó, cogiendo al perro por el collar. Hola amigo, dijo, sonriendo mientras el perro lamía su cara. Sofía llegó, jadeando. Lo siento muchísimo, dijo, con un rubor subiendo por sus mejillas. Normalmente se porta mejor. Pedro levantó la mirada y sintió que su corazón daba un vuelco. Sofía era preciosa, con pelo castaño ondulado enmarcando un rostro delicado y brillantes ojos verdes. Pero fue su cálida sonrisa lo que realmente lo cautivó. No pasa nada, respondió Pedro,
devolviéndole la correa. Me encantan los perros. Empezaron a charlar, y Pedro descubrió que Sofía era una profesora recién graduada, ansiosa por empezar su trabajo en el colegio público local. Es un trabajo desafiante, dijo ella, con los ojos brillando de entusiasmo, pero estoy deseando marcar la diferencia en la vida de estos niños. Pedro sintió una conexión inmediata con Sofía. Su pasión por la enseñanza y su deseo genuino de ayudar a los demás resonaban profundamente en él. Mientras tanto, la carrera de Pedro y Ana como socios en la lucha por la justicia despegaba. Abrieron un despacho juntos, combinando las habilidades de abogacía de Pedro con el talento investigativo de Ana. Rápidamente, se hicieron conocidos como los defensores de la verdad, famosos por coger casos difíciles y destapar injusticias. Uno de sus casos más notables involucró a una comunidad pobre que estaba siendo desahuciada para dar paso a un proyecto de lujo. Pedro y Ana trabajaron incansablemente, desenterrando documentos fraudulentos y esquemas de corrupción que llegaban hasta los altos cargos del ayuntamiento. No podemos permitir que estas familias pierdan sus hogares, dijo Pedro durante una reunión estratégica. Ana asintió, determinada. Vamos a exponer a cada uno de estos corruptos. Esta gente merece justicia. Tras semanas de ardua investigación y intensas batallas judiciales, no solo consiguieron impedir el desahucio, sino también garantizar mejoras significativas para la comunidad. La noticia de su éxito se extendió, y pronto estaban siendo buscados por personas de todo el país que necesitaban ayuda. Pedro y Ana trabajaban largas horas, a menudo sacrificando su tiempo personal por la causa en la que creían. Fue durante uno de estos casos particularmente estresantes cuando ocurrió lo inevitable. Pedro y Ana estaban saliendo del juzgado tras una tensa audiencia cuando un coche a gran velocidad pasó junto a ellos, y se dispararon tiros. Pedro, actuando por instinto, empujó a Ana al suelo, protegiéndola con su cuerpo. Una bala le alcanzó en el hombro. «Pedro», gritó Ana, el pánico evidente en su voz mientras sostenía a su amigo herido. Minutos después, que parecieron horas, llegó la ambulancia. En el hospital, mientras Pedro era llevado rápidamente a cirugía, Ana esperaba ansiosamente en la sala de espera. Fue entonces cuando conoció al doctor Gabriel Montero. Alto, con pelo oscuro y profundos ojos castaños, el doctor Gabriel tenía una presencia que transmitía calma y confianza. «Señorita Oliveira», llamó, acercándose a Ana. «Sí, soy yo», Ana respondió, levantándose rápidamente. «¿Cómo está Pedro?» «La operación ha sido un éxito», respondió el doctor Gabriel con una sonrisa tranquilizadora. «El señor Silva está fuera de peligro. La bala no ha alcanzado ningún órgano vital». Ana soltó un suspiro de alivio, sintiendo que las piernas le flaqueaban. El doctor Gabriel la sujetó suavemente por el brazo, ayudándola a sentarse. «Gracias doctor», dijo Ana, mirando a los ojos de Gabriel. Por un momento, algo pasó entre ellos, una conexión que iba más allá de la relación médico-paciente. En los días que siguieron, mientras Pedro se recuperaba, Ana y Gabriel se encontraban con frecuencia. Lo que empezó como actualizaciones sobre el estado de Pedro, pronto se convirtió en conversaciones más profundas. Gabriel le contó a Ana sobre su infancia en un pequeño pueblo del interior, donde el sueño de convertirse en médico parecía casi imposible. «Pero mi madre siempre decía que con dedicación y trabajo duro, nada es imposible», dijo, con un brillo de orgullo en sus ojos. Ana, por su parte, compartió su propio viaje, desde la niña pobre que dependía de la bondad de extraños hasta convertirse en una detective de éxito. Cuando Pedro recibió el alta, la amistad entre Ana y Gabriel ya había florecido en algo más. Empezaron a quedar fuera del hospital, descubriendo el uno en el otro una conexión que no habían experimentado antes. Los meses pasaron, y tanto la vida profesional como personal de Pedro y Ana iba viento en popa. Pedro y Sofía estaban más enamorados que nunca, su relación fortalecida por las adversidades que habían enfrentado juntos. Ana y Gabriel, por su parte, se habían vuelto inseparables, su amor creciendo cada día. En una noche estrellada, durante una cena romántica a la luz de las velas, Pedro se arrodilló ante Sofía, un anillo centelleante en sus manos. «Sofía», dijo, su voz temblando de emoción, «me has mostrado el verdadero significado del amor. ¿Quieres casarte conmigo?» Con lágrimas en los ojos, Sofía respondió, «Sí, 1000 veces sí». Casi al mismo tiempo, en un picnic bajo las estrellas en el parque donde se conocieron, Gabriel le hacía la misma petición a Ana. «Ana», dijo,
sosteniendo sus manos, has traído luz a mi vida de una forma que nunca imaginé posible. ¿Quieres casarte conmigo? Ana, con el corazón rebosante de felicidad, respondió. Sí, por supuesto que sí. Cuando las dos parejas compartieron la noticia entre ellos, surgió una idea. ¿Por qué no hacer una ceremonia doble? Llegó el gran día, y el jardín de la antigua casa de Beatriz estaba decorado con flores y luces centelleantes. Invitados de todas las etapas de la vida de Pedro y Ana estaban presentes, incluyendo a muchos de los clientes a los que habían ayudado a lo largo de los años. Beatriz, radiante de orgullo, condujo a Pedro por el pasillo. Sus ojos brillaban con lágrimas de alegría al ver al hijo que había criado con tanto amor a punto de comenzar un nuevo capítulo en su vida. Justo detrás, venía Ana, conducida por su madre. Las dos mujeres, que habían enfrentado tantas dificultades juntas, apenas podían contener la emoción al ver a Ana realizando otro de sus sueños. La ceremonia fue sencilla, pero profundamente emotiva. Pedro y Sofía intercambiaron votos, sus palabras llenas de amor y promesas para el futuro. Ana y Gabriel hicieron lo mismo, sus voces temblando ligeramente con la intensidad de sus sentimientos. Cuando el oficiante pronunció a las parejas marido y mujer, el jardín estalló en aplausos y vítores. Beatriz y María se abrazaron, sus lágrimas de alegría mezclándose. Durante la recepción, Pedro levantó su copa para un brindis. La vida nos lleva por caminos inesperados, dijo, mirando con amor a Sofía y luego a Ana y Gabriel. Pero son las personas que encontramos en el camino las que hacen que el viaje valga la pena. Por la familia, los amigos y el amor que nos une a todos. Ana continuó el brindis, su voz llena de emoción. Y por la bondad, añadió, sonriendo a Pedro. Porque un simple acto de bondad puede cambiar vidas de maneras que jamás imaginaríamos. Mientras la fiesta continuaba entrada la noche, con música, risas y bailes, Pedro y Ana tuvieron un momento para hablar en privado. ¿Quién lo iba a decir?, dijo Pedro, sonriendo. De aquel bocadillo compartido en el cole a esto. Ana rió suavemente. La vida está llena de sorpresas. Pero me alegro de que, a pesar de todos los altibajos, nuestros caminos hayan seguido cruzándose. Observaron a sus respectivos cónyuges charlando animadamente con los invitados, sus rostros iluminados de felicidad. ¿Sabes?, continuó Pedro, su voz suave y reflexiva, creo que por fin he entendido lo que mi madre siempre decía sobre que la bondad genera bondad. Ana asintió, sus ojos brillando de emoción. Es verdad. En ese momento, Beatriz y María se acercaron, sus rostros radiantes de orgullo y alegría. Mirad que dos, dijo Beatriz, abrazando a Pedro y Ana. Mi corazón rebosa de felicidad. María, con lágrimas en los ojos, añadió. Os habéis convertido en personas maravillosas. Estoy tan orgullosa de vosotros. Las dos mujeres mayores intercambiaron miradas cómplices, recordando los tiempos difíciles que habían enfrentado y superado juntas. ¿Te acuerdas de aquel día, comenzó María, cuando me enseñaste a coser? Fue el comienzo de todo para nosotras. Beatriz sonrió, recordando. ¿Cómo podría olvidarlo? Veros florecer a ti y a Ana ha sido una de las mayores alegrías de mi vida. Mientras las madres charlaban, recordando el pasado, Pedro y Ana observaban a sus nuevos cónyuges mezclándose con los invitados. Sofía estaba inmersa en una animada conversación con algunos de los antiguos alumnos de Pedro, su rostro iluminado por el entusiasmo de una educadora apasionada. Gabriel, por su parte, conversaba con un grupo de médicos voluntarios que Pedro y Ana habían conocido durante uno de sus casos, discutiendo ideas para mejorar la atención médica en comunidades desfavorecidas. Parece que hemos encontrado a las parejas perfectas, ¿no?, comentó Ana, sonriendo a Pedro. Pedro asintió, sus ojos brillando de felicidad. Sí, parejas que no solo nos apoyan, sino que comparten nuestra visión de un mundo mejor. La fiesta continuó entrada la noche, con música, baile y risas resonando por el jardín. A medida que avanzaba la noche, Pedro y Ana tuvieron la oportunidad de hablar con muchos de los invitados, cada uno con una historia que contar sobre cómo la pareja de defensores de la verdad había impactado en sus vidas. Una anciana se acercó, sosteniendo la mano de Pedro con gratitud. Señor Silva, usted salvó mi casa. Nunca lo olvidaré. Un joven estudiante de Derecho, con los ojos brillando de admiración, le dijo a Ana. Señorita Oliveira, sus investigaciones me han inspirado a seguir una carrera en la abogacía. Quiero marcar la diferencia, como ustedes.
Conforme la noche llegaba a su fin, los invitados se fueron despidiendo, dejando el jardín poco a poco. Pedro, Sofía, Ana y Gabriel se quedaron atrás, ayudando a Beatriz a organizar el espacio. «¡Qué noche tan maravillosa!», comentó Sofía, recogiendo algunas copas. Gabriel asintió, con una sonrisa cansada pero feliz en su rostro. «Realmente increíble. ¿Sabes? Oír todas estas historias sobre el trabajo que hacéis me ha hecho pensar en cómo puedo contribuir más». Ana lo miró, curiosa. «¿Qué tienes en mente?». «Bueno», empezó Gabriel, pasándose la mano por el pelo, «he estado pensando en organizar una clínica móvil para atender a comunidades desfavorecidas. Con la red de contactos que tenéis, podríamos hacer un trabajo increíble». Los ojos de Pedro se iluminaron con la idea. «Eso sería fantástico. Podríamos combinar atención médica con asesoramiento jurídico». Sofía, entusiasmada con la discusión, añadió. «¿Y qué tal si incluimos también un programa educativo? Podríamos ofrecer clases de alfabetización y concienciación sobre derechos básicos». Beatriz, que escuchaba la conversación mientras doblaba manteles, no pudo evitar sonreír. «Vosotros 4 juntos vais a cambiar el mundo, estoy segura». Las palabras de Beatriz flotaron en el aire, cargadas de emoción y expectativa. Las dos parejas se miraron entre sí, sintiendo el peso y la alegría de la responsabilidad que tenían por delante. «Bueno», dijo Pedro, levantando una copa con los restos de champán, «creo que tenemos un brindis final que hacer. Por nuestra nueva familia, y por todas las vidas que cambiaremos juntos». «Por nuestra familia», todos corearon, las copas tintineando bajo el cielo estrellado. Déjame un comentario diciendo qué te ha parecido este vídeo. No olvides darle a me gusta y suscribirte al canal.